Hoy vamos a hablar de una idea que, aunque tiene casi 2000 años, se siente increíblemente actual. Usando las palabras de un filósofo como Séneca, vamos a intentar entender cómo algunos vicios, como la codicia, pueden llegar a distorsionar nuestro juicio de formas, de formas catastróficas. Muy bien, para arrancar con esto, Séneca nos da una imagen fuertísima, de verdad, para describir lo que le pasa a nuestra mente cuando la dominan ciertos vicios. Y ojo, no habla de una simple debilidad, no. Habla de algo mucho, mucho más limitante. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esa metáfora, el alma en una camisa de fuerza. Es súper visceral, ¿no? Lo que Séneca nos está diciendo es que vicios como la codicia o la ambición no son solo malos hábitos. Con el tiempo se endurecen, se convierten en una especie de prisión que nos impide pensar y actuar con libertad. Y bueno, ¿a qué se refiere exactamente con esto de enfermedad? Séneca la define como una distorsión del juicio. No es que uno se vuelva loco, para nada. Es más bien una perspectiva que se deforma y se queda así, fija. Pasa cuando empezamos a perseguir cosas que tienen un valor más o menos moderado, pero con una energía y una obsesión totalmente fuera de proporción. Para que esto no se quede en pura teoría, vamos a ver cómo funciona esta enfermedad del alma en la práctica. Y para eso nos vamos a mover de la Roma antigua a un evento que seguro muchos recuerdan, la crisis financiera mundial de hace unos años, un ejemplo a una escala gigantesca. Estamos hablando de billones, con B, billones de dólares perdidos. Y lo más impactante de todo es que quienes tomaron estas decisiones no eran ningunos improvisados, ¿eh? Eran personas consideradas inteligentes, racionales, expertas en lo suyo. Esto nos da una idea de la magnitud del desastre que puede causar un juicio distorsionado. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? No fue un simple error de cálculo. ¿Cómo es posible que un grupo de las mentes supuestamente más brillantes del mundo financiero se equivocaran de una forma tan garrafal y además todos al mismo tiempo? Entonces, ¿cómo se armó todo este colapso? El motor principal, el que movió todo, fue un vicio muy particular: la avaricia. Y no fue solo un sentimiento, fue la arquitecta de un sistema que era increíblemente frágil. La avaricia, al final del día, lo que hizo fue crear una verdadera casa de naipes, una estructura que por fuera se veía impresionante, súper compleja, pero que en el fondo no tenía cimientos sólidos. Estaba literalmente esperando que soplara un poquito de viento para venirse abajo. Y esto fue un proceso metódico. La avaricia se vio en acciones bien concretas. A ver, primero, se crearon sistemas tan pero tan complejos que el riesgo quedaba oculto. Nadie entendía bien qué pasaba. Segundo, la plata se movía en instrumentos financieros rarísimos. Y tercero, y esto es clave, se silenció a cualquiera que intentara decir: oigan, esto se va a caer. Ok, llegamos a un punto crucial. Porque, claro, es súper fácil sentarse a criticar a los banqueros. Pero la verdadera lección de esta historia no es juzgar a otros, es ver cómo estas mismas fuerzas pueden estar actuando a una escala mucho más personal. Aquí es donde la filosofía de Séneca se vuelve algo muy íntimo. La pregunta ya no es sobre ellos, es sobre la condición humana. ¿Qué vicios, quizás más sutiles que esa avaricia gigante, podrían estar nublando el juicio en el día a día de cualquiera? Volviendo a las palabras de Séneca, la pregunta nos confronta de manera mucho más directa. ¿Qué enfermedades o distorsiones del juicio podrían estar activas en nosotros? A lo mejor no es la codicia a esa escala, ¿no? Pero podría ser la ambición sin control, el enojo, la envidia, cualquiera de esas cosas que nos ponen de nuevo esa camisa de fuerza. Bueno, después de identificar el problema, tanto en lo grande como en lo pequeño, queda un último paso, uno que es fundamental, porque no se trata solo de diagnosticar la enfermedad, sino de empezar a buscar la cura. Y aquí está el gran desafío. Esta es la pregunta que Séneca nos deja flotando a través de los siglos. Una vez que se identifican esas enfermedades, esos vicios que nos tuercen el juicio, ¿qué papel juega la mente racional? No como una espectadora, sino como una fuerza activa que puede intervenir, que puede regular y que al final puede liberarnos de esa camisa de fuerza. Una pregunta que da para pensar. Y mucho.